Bienvenidos a una emisión más de Nosotras Contamos Nuestros Derechos. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, la licenciada Rosa Isela Arellano, quien es parte de CIPAC. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Pues muy bien, Sandra, aquí contenta de estar contigo, pues, y agradeciéndote la oportunidad de poder platicar un poco acerca del tema que me ha apasionado toda la vida, que es el de la discapacidad. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, ya se nos adelantó y dijo de qué vamos a platicar. Justo el programa de hoy es muy especial para mí porque es en conmemoración del 3 de diciembre. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad. Desde hace muchos años, de hecho es desde 1992 que se instaura este día como conmemoración. Entonces, bueno, justo antes de iniciar el programa platicábamos que yo me acerqué a todos estos temas gracias a CIPAC y a la licenciada Rosa Isela. Entonces, el tema de la discapacidad y en los derechos de las personas con discapacidad es algo que también a mí me apasiona, pero bueno, es un gusto y un honor tenerla aquí. Si nos cuenta un poco de cómo ha sido esta pues trayectoria que ha tenido en el tema de la discapacidad y qué es CIPAC, sería un gran inicio, licenciada. Pues muchas gracias nuevamente, Sandra. Discúlpame que me haya adelantado, pero a mí eso es el tema que me apasiona, ¿no? Pues sí, efectivamente, inicié en esto hace muchos años cuando era estudiante y siempre estuve muy enfocada al área educativa y sobre todo a todo el tema de educación especial, que en mi época de estudiante así se llamaba. Imagínate la prehistoria, ¿no? De lo que es ahora la concepción de la discapacidad y de lo que es ahora la educación como tal, ¿no? Entonces, pues, cuando estaba en noveno semestre, junto con otros compañeros de la licenciatura en psicología, pues decidimos formar un centro que en aquella época se llamó Centro de Adiestramiento, así, ¿no? Centro de Adiestramiento y conductual, así se llamaba nuestro centro, porque pues estábamos muy imbuidos en el tema del conductismo. Como psicólogos éramos fieles seguidores del conductismo, que bueno, hasta la fecha se sigue aplicando, pero ya no con esa pues vehemencia con la que se aplicaba en esa época, ¿no? Éramos ortodoxos, o sea, todo era conductismo y así se inició este centro de adiestramiento, que afortunadamente, pues, en esa época, pues era de lo que se hablaba, ¿no? De que las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, que es a lo que yo me dedico, pues eran personas que podían ser adiestradas, ¿no? Y había una comparación terrible, Sandra. O sea, decían, bueno, si Skinner, que fue el autor que inició este tema del conductismo, podía entrenar a palomas para que jugaran ping-pong y a ratas para que pudiesen apretar una palanca para tener comida, pues esto, si se aplicaban estas metodologías con personas que tenían una discapacidad, pues podrían dar mejores resultados. Ese era el principio, ¿no? Entonces, pues así lo empezamos a trabajar, fieles a la teoría, fieles a lo que estaba de moda en esa época, ¿no? Y pues con el tiempo, y eso fue en el año de 1976, o sea que ya tenemos 45 años de existencia, que ha sido todo un recorrido, tanto en el tiempo como en la historia, como en los avances sociales, técnicos, metodológicos, hasta, bueno, todo lo que son las herramientas digitales con las que se cuenta ahora, ¿no? Entonces ya te imaginarás lo que ha sido transitar en toda esta época con el tema de la discapacidad, ¿no? Desde esa época en la que se consideraba que además no se les decía persona con discapacidad, sino eran personas con deficiencia mental, eran, en lugar de hablar de síndrome de Down, hablabas de mongolismo, ¿sí?
o de pues otra serie de conceptos como minusvalía, ¿sí? Eran personas minusválidas. Y nuestra acta constitutiva así decía, ¿no? Antes nos llamábamos CARPAC, Centro de Adiestramiento y Rehabilitación Psicológica. Nuestro objeto social era ese, ¿no? Trabajar con personas minusválidas, ¿sí? Ya estaba ahí establecido legalmente, ¿no? Y te vuelvo a repetir, afortunadamente, pues las cosas cambiaron. Cuando emigramos ya al Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje, pues ya empezamos a establecer un cambio, tanto en el nombre, que era integración, ¿verdad? Que, bueno, ahora el concepto de integración se cambió al concepto de inclusión, ¿sí? Quizás también en el futuro cambiemos el nombre, ¿no? de la organización. Y pues durante todo este tiempo, digamos que CIPAC se ha desarrollado en dos vertientes, ¿no? Una como una organización de la sociedad civil que ha tenido que, pues, transitar con todos los cambios que hemos tenido, que hemos sufrido las organizaciones de la sociedad civil. Cuando nosotros empezamos, éramos considerado una ONG, organización no gubernamental, ¿sí? Y en esa época las ONGs teníamos una característica que era que de alguna manera podríamos ser rivales del gobierno, ¿no? Entonces, pues las organizaciones no gubernamentales como que siempre fueron consideradas un poco rebeldes, ¿verdad? Ante el gobierno. Ahora ya somos organización de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, entre estos dos conceptos, pues ha dado un cambio, ¿no? Y pues vaya, lo que se está viviendo actualmente con las nuevas reformas fiscales que hay, con todo pues ir y venir de las exigencias que tiene el gobierno para seguir permitiendo la existencia de una organización de la sociedad civil, pues IPAC ha podido mantener estos estándares y cumplir con lo que se nos solicita, ¿no? Nosotros a la fecha, pues pertenecemos a varias redes, pertenecemos a CONFE, que es la red nacional de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, pertenecemos a la RIA, que bueno, estamos hablando ahorita desde la RIA, que es la red de protección a la infancia y la adolescencia y las juventudes ahora. Pues sí, también pertenecemos a la red Puebla para Todos, pertenecemos a la red de CIM. Entonces, pues vaya, el poder salir de lo que es el espacio físico de CIPAC como una organización de la sociedad civil ha sido muy importante, ¿no? Porque bueno, fiscalmente estamos considerados como una organización cumplidora de las exigencias. Tenemos el permiso para recibir donativos, que pues ahora es, vaya, un arma de doble filo, ¿no? Para las organizaciones. Sí. O sea, hagas lo que hagas, puedes estarlo haciendo mal o lo puedes estar haciendo bien. O sea, es algo muy complicado entender cómo están estas reformas fiscales y cómo poder tener un cumplimiento al 100 sin caer en algún error, ¿no? Porque pues ha habido muchas organizaciones que por un detalle, que no sé, al contador se le va a hacer una declaración por ejemplo, ahí como de antilavado, pues ya con eso tiene la organización para perder la deducibilidad, ¿no? Y para poderla recuperar, cuesta trabajo, ¿no? Complicado, sí. Muy complicado. Y además con estas cuestiones, como por ejemplo, si yo pierdo la deducibilidad, y no la recupero en un año, que es el que te marcan como el límite, entonces lo que tengo que hacer es, mi patrimonio como asociación civil se le tiene que entregar a otra organización similar a la nuestra, ¿no? Entonces estamos así como que en la tablita, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos, por ejemplo, hemos ganado varios premios a lo largo de estos años.
tenemos pues digamos, el nivel óptimo de institucionalidad y transparencia que otorga el CEMEFI. Y bueno, hemos tratado desde ese aspecto en cumplir con todas las reglas para ser una organización de la sociedad civil que está pues en todos los asuntos al 100%, ¿no? Y hemos tenido también otro crecimiento que digamos ya es el disciplinar, el que tiene que ver con el servicio que damos a nuestra población, ¿no? Entonces, como yo te platicaba cuando empezamos que teníamos ese concepto de la minusvalía es igual a discapacidad, a transitar ahora a estos conceptos nuevos y diferentes de lo que es la discapacidad, pues ha tenido que ver con una capacitación constante para también poder cumplir con todos los elementos necesarios para dar un buen servicio a las personas con discapacidad y a sus familias, ¿no? Nuestro objetivo siempre ha sido que nuestros usuarios alcancen una buena calidad de vida, sí, y que además sean independientes. Y eso lo hemos logrado, ¿no? Tenemos ya un buen número de jóvenes que han logrado esta independencia y que, bueno, dentro de sus posibilidades cada uno, pues tiene una buena calidad de vida y una buena independencia, ¿no? Entonces, tenemos chicos que están trabajando en empresas, tenemos a dos chicas que son madres de familia y que son excelentes madres de familia. Una de ellas está casada, vive con su pareja y curiosamente su pareja es una persona que no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Entonces, y es tan confortante ver pues cómo CIPAC influye en esas situaciones. Ahorita te puedo decir que el hijo de esta pareja está yendo a una escuela Montessori, ¿sí? Porque su hijo no tiene ninguna discapacidad. Entonces, Cristina recurre con frecuencia a nosotros para que la apoyemos, pues porque a veces hay dificultad para que ella pueda entender las tareas que le dejan a su hijo. O sea, dices, vaya, cuando tú te das cuenta que formaste o que contribuiste en la formación de esta persona, pues te sientes sumamente satisfecho, ¿no? Entonces, es algo interesante. Tenemos jóvenes que por su propia situación no trabajan, sin embargo, en casa, pues no son un estorbo o no son una persona que tengan que cuidar, ¿no? Uno de nuestros alumnos, por ejemplo, en algún tiempo se tuvo que ausentar de la escuela porque enfermó su abuela y él era el que ayudaba a cuidarla, ¿sí? Entonces, bueno, pues la familia no contrató una enfermera porque este chico ayudaba a su abuela, la cargaba para llevarla al baño, la acompañaba, le platicaba, la cuidaba. Entonces dices, eso también es que ellos tengan una vida independiente, ¿no? Que puedan decidir si quiere quedarse a cuidar a la abuela y que puedan decidir qué es lo que pueden hacer con ella, ¿no? Yo te podría platicar así, pues podríamos pasar mucho tiempo, ¿no? Platicando de cada uno de ellos, pero sí, o sea, digamos que CIPAC alrededor de estos 45 años, pues hemos transitado en estas dos vertientes y considero que con éxito en estas dos actividades, ¿no? Y además, pues esto, y tú bien lo sabes, ¿no? Como el trabajar viendo la complejidad de lo que es la discapacidad, pues te lleva a muchas cosas, Sandra. O sea, tienes que aprender muchas cosas, Sí. ¿no? Y tienes que participar en muchas cosas para que esto pueda ir teniendo frutos en los jóvenes y en las chicas que están en la escuela. Y es lo que les decía yo a los papás. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay atrás de cada uno de sus hijos, ¿no? Claro. Porque ¿No? pues La tú cantidad lo de trabajo. y la El cantidad de trabajo. trabajo, ¿sí?
hay, pero vale la pena, ¿no? Cuando tú ves que estos jóvenes, precisamente en esta semana que ha sido muy fuerte el trabajo, tuvimos 2 conversatorios, uno en Confe con autogestoras, bueno, autogestores, y pues del número de autogestores a nivel nacional, pues no son pocos autogestores, ¿no? Son varias las organizaciones que tienen autogestores, pues eligieron a una de nuestras autogestoras para participar en ese conversatorio, ¿no? Entonces, así como que mamá gallina, ¿no? Claro. Bien orgullosa. También por parte de la UPAEP, también nos invitaron a otro conversatorio donde se hablaba precisamente de la experiencia de las personas que viven con una discapacidad, ¿no? Y entonces se presentó una de las chicas de la escuela también. Yo no sé por qué las mujeres siempre somos más aguerridas y son las que dicen, sí, sí, yo quiero, ¿no? Porque tú cuando preguntas, a ver, ¿quién quiere participar en esto? Las primeras que levantan la mano son las mujeres. Entonces, participó otra de las chicas y ella decía, es que yo soy una chica excepcional. Mm, Dices, chispas, ya con eso, ya te lo está diciendo todo, ¿no? claro. Entonces, pues son cosas que son el resultado, pues, de todo ese trabajo y de toda esa filosofía que tenemos en CIPAC, ¿no? Y que, pues, hemos caminado junto con la ciencia, junto con la sociedad, junto con, pues, todos los elementos que nos han marcado los tiempos para tratar a la discapacidad como se está tratando actualmente. Sí que ha sido todo Así es. un proceso muy largo. Y se nota muchísimo que le apasiona el tema, que de verdad, se lo decía antes de comenzar a grabar, que realmente se nota que es entregada a esta causa y pues CIPAC no se queda atrás. CIPAC creo que ha logrado justo el objetivo que se ha planteado y estos casos de éxito, que me imagino son muchos, deben de causarla una satisfacción bastante grande. Entonces, pues reitero que es un gusto tenerla el día de hoy aquí, poder platicar con usted sobre un tema que aún creo que falta un largo camino por recorrer, pero pues mire, ya con lo que nos acaba de contar de esta transición que se tenía en los años 70 respecto a el conductismo y pasar a lo que ahora, cómo se ve la discapacidad, incluso desde el punto en el cómo se nombraba la discapacidad, creo que ha habido pues mucho trabajo y mucho esfuerzo para este cambio de perspectiva.